Proudhon, Bakunin, Stirner, Kropotkin y Malatesta, todos desearon una sociedad igualitaria, al igual que el marxismo. Todos propusieron la eliminación de la clase burguesa. Casi todos proponen la propiedad colectiva y la liberación de la clase trabajadora. Pero entonces, ¿qué es lo que difiere con el marxismo? ¿Cuáles son las divergencias? ¿Cuáles son las diferencias con el marxismo? Una de las grandes diferencias se encuentran en el rol de la economía. Para los anarquistas, la economía pasa más por el protagonismo del campesinado, ya que consideran a la agricultura como la base de una nueva sociedad. Para otra parte del anarquismo, el espíritu mutualista, en donde la cooperación o el apoyo mutuo sean responsables de una revolución concienzuda. En otros factores, el trabajo artesanal, el trabajo manual, es el principal hacedor en el espíritu individualista. Otros factores hablan de la expropiación de los medios para llegar a la economía. En cambio, Marx propone una sociedad productiva donde los medios de producción estén en manos de los trabajadores y da una gran importancia al desarrollo industrial como base de la economía. Otra de las grandes diferencias entre anarquismo y marxismo se encuentra en la idea política. Como habíamos escuchado anteriormente, la línea de Bakunin en el aspecto político propone no votar. Otros, dentro de la participación, vinculan a la participación o a la militancia anarquista a través de los sindicatos. En cambio, para el marxismo, admite como legítimo la participación en la vida política a través de la formación de partidos. Otra de las grandes diferencias entre anarquismo y marxismo se encuentra en los medios para acabar con el capitalismo. Mientras que los anarquistas critican y atacan al Estado y a toda autoridad, piensan que el Estado ha generado el capitalismo y son dos aliados eternos, que el poder impone desigualdad y coarta la libertad del individuo. El objetivo no es conquistar el poder, sino destruir el poder, el Estado, como fuente de todos los males. Ahora, la forma de destruir el poder muchas veces ha variado, de los métodos de cooperación, o aquello que indicaba la conciencia en Kropotkin, o aquello que indicaba método gradual, o experiencias alternativas mediante Stirner. Es decir, el método para terminar con el Estado no siempre tiene que ver con la violencia, sino también tiene que ver con otros aspectos como las experiencias alternativas, o también el reflejo concienzudo que reflejaba Kropotkin. Los marxistas, en cambio, son partidarios de que los obreros organizados tomen el poder político a través de una revolución. Es la forma que ha tenido la burguesía de acceder al poder. Y una vez el proletariado en el poder, se establecerá la dictadura del proletariado para desmontar el sistema capitalista y como transición hacia la sociedad sin clases en la que todos los hombres serán iguales. Desde el anarquismo se dice que la libertad no se puede alcanzar mediante la dictadura, el bienestar no se puede alcanzar desde la miseria, la participación activa del pueblo no se puede alcanzar desde un centralismo absoluto, la solidaridad no se puede imponer a la fuerza, el humanismo no se logra desconociendo las características e intereses de los individuos, así como la abundancia, independencia y equidad económica no se pueden lograr monopolizando la propiedad por parte del Estado. El origen de estas diferencias nacen desde el libro ¿Qué es la propiedad?, de Pierre-Joseph Proudhon, ya que con argumentos históricos, jurídicos y económicos procura demostrar que la propiedad sobre ciertos bienes en el orden político presentes es un acto de robo. Proudhon identifica la propiedad como un derecho inalienable de todo individuo que justamente el orden económico político no respeta en pos de beneficiar a unos pocos. Proudhon critica el concepto de la renta como la idea de exigir algo a cambio de nada. Identifica por primera vez a una parte de la población, los obreros, como los productores de riqueza y a otra como usurpadores de esa riqueza.
la burguesía. Concluye que esta apropiación de propiedad solo puede ser posible a través de una imposición jurídica por parte del Estado. Por lo tanto, según Proudhon, los ciudadanos nunca estarán libres de la explotación hasta que desaparezca el Estado. Proudhon consideraba que un cambio violento apenas implicaría un cambio de gobierno, que no modificaría las relaciones sociales en nada. Estas tendrían que ser modificadas gradualmente por la sociedad. En 1847 Marx escribe La miseria de la filosofía, en la que critica a Proudhon y da inicio al conflicto entre las dos corrientes laboristas que empezaban a definirse en la Primera Internacional y cuya división continúa hasta hoy. El primer desacuerdo fue que para Proudhon y Mikhail Bakunin, otro teórico anarquista, la revolución sería imposible sin la abolición inmediata del Estado, mientras que para Marx y Engels el Estado podría ser una parte instrumental del proceso revolucionario. Y mientras que Proudhon y Bakunin rechazaban cualquier proceso autoritario de la revolución, Marx y Engels no lo hacían. Proudhon y Bakunin rechazaron la comunidad de bienes y la repartición por necesidades por inviables o tendientes al parasitismo. Pero no siempre fue odio, no siempre hubo problemas entre anarquistas y marxistas. Más puntualmente, no siempre hubo bronca entre Stirner y Carlos Marx. Max Stirner fue un pilar de ese círculo, en el que, de la filosofía hegeliana, que comenzaban a considerar críticamente, de la crítica incisiva a las fuentes del cristianismo, de la crítica de todos los días al estatismo y al burguesismo que les rodeaba, y de la repercusión del movimiento de los espíritus en todas partes, y de los movimientos sociales en el que, de todo esto se formaba en los miembros más destacados los hermanos Bauer, Max Stirner, Ludwig Bull y otros, un nihilismo crítico, el destronamiento de todas las autoridades establecidas y reconocidas. De ahí, en el curso de 1842, entre primavera y otoño, se llegó al repudio completo del Estado. Engels, en el verano de 1842, en un poema radical, escrito con gran verbo, describo ese ambiente que había frecuentado, simpáticamente, y caracterizaba a Max Stirner muy bien, diciendo que, cuando los otros gritaban abajo los reyes, Stirner decía, abajo también las leyes. Marx, a fin de noviembre, poco más o menos, rompe brutalmente con este grupo, al que se le llamaba los Libres de Berlín. Max Netrun, el anarquismo a través del tiempo. A lo largo conocimos a mutualistas, federalistas, individualistas. Conocimos a revolucionarios y comunistas, anarquistas. Y vamos a seguir conociendo diferentes vertientes. Vamos a seguir conociendo a los diversos protagonistas que participaron históricamente. El anarquismo es eso que está ahí, que lo podemos ver, que lo podemos tocar. Lo utópico es nada más que un camino. El anarquismo está presente, materializado. Paul se lo puede tocar, se lo puede vivir. El anarquismo está. No es ningún sueño, no es ninguna utopía, ningún profeta apocalíptico, ningún blasfémico pudo ensuciar esta palabra que lleva todo en sus letras, pero que propone una nada en su cientificidad.